Cuando yo estoy cantando mis canciones, siento que una mía diferente se apodera de mí, este alter ego, esta versión con mucha más confianza en sí misma, Ujú. que no tiene miedo a ser ella misma, que no se disculpa, que no pide permiso. Entonces, para mí, mis canciones son mi lugar seguro. Porque además la perfección luego se vuelve un estándar imposible de llegar, ¿no? Porque está en constante upgrade todo el tiempo. Entonces, ¿perfección hacia qué o en base a qué, no? Claro. Y también creo que si nosotros nos enfocamos, ¿no? En ser los mejores en todo, pues estamos en, ¿no? En ese estado de competencia, cuando al final es pues solo contigo misma. Y cada vez que hago una canción, para mí es impresionante ver así de, wow, qué onda con nuestra capacidad, qué onda con lo que podemos crear, simplemente con estar escuchando un beat y que la magia empiece a ocurrir en nuestros cerebros. Por eso a mí Ujú. me encanta componer en conjunto, porque te juntas con artistas y con personas que pues cada cabeza es un mundo. Sí. Entonces te abres la posibilidad no nada más a tu mundo de posibilidades, sino también a la de ellos. Sí. Entonces se vuelve una mezcla increíble de diferentes ideas, de diferentes posibilidades y entonces tú puedes ahí ver cómo te vas complementando y complementando la creatividad y complementando tus ideas. Hoy recibimos a un artista que representa una nueva generación de mujeres que no solo están haciendo música, sino que están creando universos completos alrededor de quiénes son. Mía Rubín es cantante, creadora de contenido y una de las popstars mexicanas más prometedoras de esta generación. Su propuesta mezcla algo muy interesante, pop alternativo, R&B y funk con una estética femenina emocional que se ha convertido en su sello. Pero lo más interesante de Mía no es solo la música, sino cómo entiende el arte en esta nueva era donde la identidad, la tecnología, la creatividad y la comunidad conviven al mismo tiempo. Con proyectos como Lento y La Perla, ha empezado a explorar el uso de inteligencia artificial como parte fundamental de su lenguaje creativo, abriendo conversaciones sobre el futuro de la música, la narrativa visual y la expresión artística. Y mientras construye una carrera musical sólida, también ha creado una comunidad de más de 1 millón de personas que conectan con ella desde un lugar muy íntimo y muy auténtico. Hoy hablaremos sobre creatividad, sobre inteligencia artificial, sobre música, sobre el arte como sanar y procesos de transformación. Y vamos a hablar sobre qué significa crecer mientras millones de personas observan en quién te estás convirtiendo. Mía, qué gozada tenerte aquí después de vernos en el panel este de A Woman y ahora estar aquí platicando en este episodio. Ay, sí, qué Ujú. emoción. Desde que me dijiste ese día me emocionó mucho la idea de poder Mm. platicar one on one y poder como que profundizar acerca de otros temas. Sin duda me pareces una mujer increíble y haberte Gracias. conocido en el panel fue muy bonito. Entonces Mm. me encanta que pudimos reconectar y hacer esto. Claro, no, no, y fue completamente recíproco, así la conexión de, Sí. ay, esta chavita está muy pilas y muy sabia y muy movida y no, traes mucha onda, mucha onda. Me encantaría, me abrir este episodio preguntándote, ¿cómo fue tu primera conexión con la música? Uy, Entiendo que está el tema con tu papá, pero hay un momento en nuestra vida donde dices, a ver, ay, aquí algo me hizo clic y me enamoré de ese lenguaje. yo creo que desde chiquita, desde antes de que yo pudiera comprender realmente la conexión tan fuerte que tenía hacia la música. O sea, porque desde muy pequeña siempre estuve pues relacionada con eso, ¿no? Mi Ujú, papá en las giras, o sea, yo fui a verlo desde muy pequeña. También mi papá me introdujo a este mundo desde muy pequeña, ¿no? ujú, Teníamos un estudio en casa, mi papá se la pasaba trabajando ahí y más allá de eso también fue un maestro musical, ujú, o sea, me ponía los Beatles cuando me bañaba de chiquita, o sea, ujú. la verdad es que siempre fue una persona que creo que él fue como la pieza clave para introducirme al mundo musical. Pero siempre fue algo que quise hacer y algo que me gustaba. O sea, no había una explicación ni un porqué. Ujú. Simplemente era algo que estaba dentro de mí, ¿no? O sea, incluso mi mamá luego me decía que de repente había una canción en la tele y me ponía a cantarla a todo volumen y me ponía enfrente como si estuviera en un escenario. Y siempre fue así, ¿no? Sí. Entonces, siempre me preguntan así de, ¿cuándo dijiste así de, ok, este momento fue cuando dije, ok, quiero ser artista? Como que siempre supe que quería cantar, siempre supe que Ujú, eso era como mi duty en este mundo. No sé, como que ujú. nunca lo he podido explicar al 100% porque siempre estuvo ahí. Claro. Y eso que hablas de que ese es como tu duty, ¿no? Como esta parte de una misión o un propósito muchísimo más allá. ¿Cuál crees tú que es como el propósito principal de que la gente escuche tu música? ¿Qué es lo que te encantaría que la gente sienta? Pues yo creo que para mí sería importante que sientan lo mismo que yo siento a la hora de crearlas y a la hora de interpretarlas
cuando yo estoy cantando mis canciones, siento que una mía diferente se apodera de mí, este alter ego, esta versión con mucha más confianza en sí misma, que no tiene miedo a ser ella misma, que no se disculpa, que no pide permiso. Entonces, para mí, mis canciones son mi lugar seguro. Mis canciones son ese lugar donde yo puedo escapar y ser completamente yo misma. Y esta versión que no soy el 99% de las veces. O sea, porque justo hablábamos, no sé, con una canción que se llama Chill, que mi papá y yo hablábamos acerca de, no, pues esta canción habla de, pues yo te tengo obsesionado, ¿no? Esta parte de decir, ay, yo te traigo así hacia mis pies. Y entonces mi papá genuinamente me decía, o sea, ¿tú sientes eso? Y le decía, a ver, la neta, no, Ujú, el ujú. 90% de las veces. Pero ese 10% creo que sí es súper importante y sí como que me genera esta seguridad en mí misma que no experimento la mayoría de las veces. Entonces eso quiero que la gente como que sienta a la hora de escuchar mis canciones. O sea, la parte del ritual de arreglarte, hacerte tu make-up, que luego te vas a un evento y nada más te quieres arreglar y nada más por eso quieres ir al evento. Esa parte de disfrutar como arreglarte y sentirte linda y sentirte tú y Ujú. sentirte auténtica, eso es lo que yo quiero que la gente sienta a la hora de escuchar mis canciones, porque pues sí, o sea, con Lento tenemos una canción como super girly, pop, femenina, Ujú. y más adelante con los siguientes lanzamientos también es de, sí, soy esto también, pero también tengo esta otra historia que contar como persona y como artista. Ujú, ujú. Claro, y hay un diálogo mucho más, ¿no? Complementario, ¿no? Adentro de la música que estás creando. Oye, Mía, y háblame un poquito acerca de este alter ego, ¿no? Que mencionas, de este como estado en el que entras cuando estás componiendo tus canciones, ¿no? Le podemos llamar un estado creativo, le podemos llamar cuando llega la inspiración, le podemos llamar cuando estamos conectadas, conectados, ¿no? ¿Qué es lo que sientes cuando estás en estos estados de conexión absoluta y que sientes que casi casi que puedes estar siendo un instrumento, ¿no? De esa creatividad. Pues como tú bien dices, sí es como estar en este estado de creatividad y de estar en completa conexión contigo misma y con lo que estás escribiendo y sintiendo y cantando. Y también es un alter ego que intento invocar Ujú. a la hora de subirme al escenario. Y es un alter ego que me ha salvado muchas veces del autosabotaje y Mm, del sentir de no manches, o sea, tal vez no merezco estar aquí. O sea, yo pues por mucho tiempo he sufrido con el síndrome del impostor ujú, y fue algo que fue creciendo conforme yo también fui creciendo, ¿no? Porque yo inicié mi carrera en teatro a los 10 ujú, años haciendo Annie y de hecho mi mamá encontró unos videos súper viejitos en su iPad y me los acaba de lindo. mandar hace Ujú, literal nada y yo veía a una niña que no tenía miedo de nada, que se paraba en el escenario y que no tenía miedo a que la juzgaran, ni a que la vieran mal, ni de qué iban a pensar de ella, porque yo no lo veía como, ay, es que tengo que demostrarle a la gente de lo que soy claro. capaz. Simplemente era una niña que le dieron una oportunidad increíble, que audicionó, que trabajó muy duro por ello y que estaba disfrutando hacer su trabajo y ni siquiera lo veía como Mm, un trabajo. Y obviamente conforme fui creciendo, pues esas inseguridades empezaron a crecer. Obviamente esta burbujita en la que yo estaba, como de inocencia, también de no estar como expuesta a las redes ni al medio, porque a pesar de que era una figura pública, siempre tuve una vida muy normal, de una niña completamente sí. normal. Y en eso siempre voy a estar muy agradecida con mi mamá y con mi papá, porque me dieron la oportunidad de ser una niña inocente. Mm, Luego hasta más inocente que muchos de mis compañeros que ni siquiera se dedicaban a nada del medio. En verdad, o sea, era una niña que jugó con sus Barbies y sus muñecas hasta los 14 años. O sea, mm, fue una niña que tuvo el chance de ser una niña normal y de vivir ujú, una infancia normal. Entonces, claro, ya después como que empiezo a aventurarme más a estos proyectos, a cantar, paso juego de voces, ujú. entonces, o sea, como que pasan muchas cosas en mi vida y esta burbuja siento que se empieza a romper y entonces me siento completamente expuesta al mundo real, a los comentarios. eh, o sea, aunque yo lo recibía en otras etapas de mi vida, como que nunca me afectaron tanto como cuando realmente estuve expuesta y cuando realmente estuve como que enfrente de millones de personas juzgándome tanto Mm. positivo como negativo. Claro, la Entonces, niña antes no se daba cuenta ni qué está bien ni qué está mal, era simplemente voy a disfrutar de la experiencia. claro, Y el adulto ya empieza a entender, oye, te juzgan, te critican, te tiran, te pueden tirar mala vibra, ¿no? O sea, se abre un universo claro. muy distinto que requiere un aparato psicológico, con otras herramientas para poder soportarlo, ¿no? Sí, yo también como que aprendí a autoengañar a mi cerebro y Mm, a autoengañarme y decir como de, ok, o sea, te tienes que poner en los zapatos de alguien más y tú no te la crees. O sea, que tu alter ego como que tome tu lugar y que te ayude como a salir adelante. ujú, O sea, incluso me acuerdo que hubo un show
que tenía con mi papá y con Benny en Monterrey y pues yo me sentía feliz, me sentía a gusto y entonces como que conforme fue pasando el día me empezó a entrar más ansiedad, más estrés, más miedo y entonces ya empezó como la parte del autosabotaje, como de tú ni siquiera te mereces estar aquí, la gente ni siquiera te viene a ver a ti, tú qué estás haciendo y entonces ya como que la ansiedad cada vez era mayor y mayor y mayor, me estaban arreglando y me acuerdo que cada vez como que se ponía peor mi ansiedad. Me acuerdo que de repente se fue la luz en el hotel y me estaban justo secando el pelo. Entonces yo dije, no manches, voy a llegar tarde, va a ser un desastre. Y entonces ya como que regresó la luz, me empezaron a volver a arreglar. Y entonces terminan de arreglarme y entonces me decían, wow, pareces una Barbie. Y o sea, me acuerdo que me puse el vestuario y entonces de la nada, como que algo cambió en mí, un clic y yo, sí, me veo Listo. increíble, me veo fabulosa, lo voy a hacer increíble, lo voy a hacer bien, ya no tengo miedo. Como que el incluso arreglarme, el incluso ya ponerme en peinado y maquillaje y en el outfit, como que me hizo darme cuenta de, ok, no me voy a autosabotear, no voy a permitir que algo que disfruto se convierta en algo que odie hacer o algo que me genere estrés o ansiedad. Entonces fue como de, ok, tal vez si hoy no se la cree mía, esta mía, la otra mía va a ayudar y la va a salvar, ¿sabes? Entonces, eso fue lo que me pasó. Y eso es algo que he intentado hacer en diferentes conciertos. Y ojo, hay veces donde de plano no sale el otro alter ego y entonces estoy todo el tiempo con la ansiedad y el estrés, porque pues todavía no es algo que tengo perfeccionado al 100%, pero sí es algo que me ha salvado muchas veces de esta parte de querer hasta correr y salir del escenario y decir, no, Sí. hoy no canto. Hoy me cancelo. Además, muy interesante como esto compartes acerca de estar en el mismo equipo que tú, ¿no? Que si de repente llega y una parte tuya ese día está quebrada, no está al 100, siente que no está pudiendo soportar lo que tiene que hacer, ¿no? Que llega otra parte de ti a decir, a ver, ven, yo te ayudo, vamos juntos a ver de qué forma te sacamos adelante y en esta no dejo que te sabotees, en esta no dejo que te castigues, en esta no dejo que, no sé, te invada la culpa, etcétera. Entonces, como estar en constante trabajo en equipo contigo misma para poder decir, bueno, confío en mi alter ego cuando llega, ¿no? Para poder sacar adelante este barco. Claro, y también, a pesar de que sí es estar en el mismo equipo, también es como que estar peleando contra otras partes de ti, ¿no? Esos demonios, esas dudas que de repente te llenan y te dan miedo y te paralizan, porque eso es lo que hace el miedo, de verdad te paraliza. Y algo que he aprendido gracias a también como a terapia y a mi psicóloga es que normalmente los seres humanos somos adictos al estrés. Nuestras células son fans del estrés porque es como una droga hasta cierto punto, ¿no? Yo desde muy pequeña también he sido una persona que he vivido mucho estrés a lo largo de mi vida. O sea, incluso recuerdo que tenía como 11 años cuando tuve por primera vez colitis nerviosa. O sea, estaba muy chiquita, pero era este constante estrés de ser la mejor, de la perfección, de constantemente ser como la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. Incluso aunque no se esperaba eso de mí. Incluso en la escuela yo era muy buena, yo era la niña que estaba siempre en la escolta, la que tenía buenas calificaciones, la que estaba en el cuadro de honor. Y no porque me lo pidieran mis papás, o sea, mis papás eran los más barcos de la historia. O sea, mi papá ya hubo un punto en la prepa que me acuerdo que ya empezaba a cantar y así, y me decía, no, ya, mami, deja la escuela, no te está sirviendo de nada. Ya llégale, Y vente. yo, no, o sea, quiero graduarme, Sí, quiero mi diploma, quiero hacer las sí. cosas bien. Pero para mí era una constante decir, es que tengo que ser la mejor en todo. Y sí creo que está bien tener ese nivel de perfeccionismo y querer ser la mejor versión de ti mismo todos los días. Siempre he creído que cada día se aprende algo nuevo y cada día puedes ser mejor y cada día puedes mejorar. Pero sí entendí como de, ok, o sea, tal vez necesito un break de vez en cuando, tal vez no necesito ser perfecta todo el tiempo, porque no existe la perfección. Entonces, una cosa es querer ser la mejor versión y otra cosa es tener estas expectativas completamente irrealistas acerca de lo que nosotros queremos ser, ¿no? Claro, porque además la perfección luego se vuelve un estándar imposible de llegar, ¿no? Porque está en constante upgrade todo el tiempo. Entonces, ¿perfección hacia qué o en base a qué, no? Claro, Y también creo que si nosotros nos enfocamos, ¿no? En ser los mejores en todo, pues estamos ¿no? En ese estado de competencia, cuando al final es pues solo contigo misma, ¿no? claro. Es más, justo hace poquito tuve el gusto de conocer a Patricia Reyes Espíndola, que, qué onda, qué mujer tan magnética, tan increíble. O sea, justo hablábamos con ella y hablábamos también como del tema de la autoestima y hablábamos así, o sea, le preguntamos así de, bueno, pues tú qué pensabas, ¿no? Al respecto cuando hablaban mal de ti o cuando te ponían en duda. Y ella decía, a mí en la vida me ha importado lo que piensen de mí, ni bueno ni malo. No me Yo nada mueve un más pelo. veía el periódico,
Veía que hablaran de mí, pero no lo leía. Y si me decían, ay, esta persona habló muy bien de ti, ok, se los agradezco más tarde. Pero que así no le podía importar menos lo que la gente pensara de ella. Y se me quedó grabado algo que nos dijo, que justo fue lo de no compitan con nadie más que con ustedes mismas, porque si compiten con alguien superior, siempre va a haber alguien más guapa, más inteligente, con más dinero, que le den más papeles, y después también van a haber otras que sean menos guapas, que sean menos inteligentes, con menos dinero, con menos oportunidades. Entonces, sería muy injusto competir con las que están por debajo de ustedes y sería muy injusto para ustedes competir con las que están por arriba de ustedes. Entonces, compite contigo misma. Porque pues, al final la prueba de la vida es autosuperarte todo el tiempo. Y también está bien tener procesos donde digas, ¿sabes qué? Ahorita estoy muy saturada, me voy a dar ese espacio. Porque luego los descansos también te ayudan como a reiterar cosas y darte cuenta ok, tal vez tengo que ir por este camino. Sí. O sea, yo tomé una pausa antes de sacar Lento, pues muy estratégica en mi carrera, como de 6 meses sin sacar música, porque sí fue un momento de decir, ok, ahorita necesito primero reestructurar mi equipo, tener un buen equipo que me haga sentir arropada, que me dé esta tranquilidad de que, o sea, van a dar todo por el proyecto. Y después también hacia dónde me quiero dirigir. Porque hice muchísimas canciones como en este proceso como de estar reencontrándome y reencontrando pues el proyecto o así de qué quiero hacer. Y suena algo extraño, pero para mí fue como una especie de vómito creativo, de expulsar todas las Sí, ideas, sácalo. todo lo Sí. saqué y fue una catarsis emocional y decir, ok, estas son las piezas del rompecabezas, ¿cómo las voy a juntar? Y fue un proceso un poco a la inversa, ¿no? De lo que naturalmente se hace cuando estás haciendo un álbum o un proyecto de muchas canciones, ¿no? Como que le das un porqué al inicio y entonces empiezas a hacer todo con base a eso. Pero para nosotros fue al revés y fue increíble ver cómo todo se empezaba a conectar y cómo se empezaba a entrelazar y cómo todo se volvía uno mismo y cómo todo, a pesar de repente tener unas cosas tan diferentes entre unas y otras, se volvía todo como un todo, literal. Impresionante, porque siempre las ideas están ahí disponibles, ¿no? Nosotros es dependiendo de cómo las vamos linkeando y las vamos acomodando. Y eso es lo que me fascina mucho de la creatividad, que te abre mundos y campos que nunca nos hubiéramos imaginado que existían. Y tenemos la capacidad constantemente de estar generando ideas, creaciones, soluciones. Entonces, cualquier cosa que de repente nos atoremos, es como, no, cambia tu perspectiva para otro lado y va a salir un mundo mágico, increíble de opciones, de oportunidades, ¿no? Que puedes ir a explorar, ya sea desde tu música o desde el hoyo en el que estemos o dependiendo de la situación en la que cada uno esté. Pero siento que a veces minimizamos esa capacidad que tenemos, ¿no? De tocar con la creatividad para explorar mundos, oportunidades alternas, No, ¿no? totalmente. Y ahorita que os estamos hablando de eso, justo como que me llega a la mente esta parte de qué onda con la capacidad humana y la capacidad cerebral que tenemos, incluso de estar generando ideas al momento, de poder seguir hilos de conversación y de cómo llevarlo a un diferente mundo y de Sí. cómo, o sea, tenemos la habilidad de comunicarnos de una manera tan especial y tan única, que somos el único animal que puede hacer esto, ¿no? Esta parte como de comunicarnos por medio del idioma. O sea, creo que es impresionante a veces como que pensar que, o sea, somos tan pequeños en un mundo tan gigante. O sea, como que pensar en todas las perspectivas, en todas las posibilidades que tenemos como seres humanos y luego siento que nos sentimos muy limitados. O sea, incluso lo que Sí. hablábamos ahorita de que estamos al lado del Palacio de Chapultepec y está hermoso y está divino y decir, wow, o sea, yo vivo aquí, yo vivo en esta ciudad y nunca vengo aquí. Sí, de hecho, cada vez que voy al bosque de Chapultepec, o sea, me llevo estos LMNTs, que son unos electrolitos deliciosos. No sabes lo bien que salen. Me encantan. O sea, tenemos un mundo de posibilidades, de cosas por hacer, y luego nos decidimos quedar en la rutina, ¿no? Decidimos Sí. quedarnos en nuestra zona de confort, porque ahí nadie nos puede herir, nadie puede venir a acecharnos, ¿no? Es esta parte de, bueno, pues si no salgo de mi zona de confort, entonces nadie me va a lastimar nunca. Entonces también luego nos empezamos a autosabotear porque el cerebro dice, bueno, si yo me lastimo antes, no va a haber posibilidad de que alguien más me lastime, Claro. prefiero lastimarme yo mismo. Entonces nos cerramos a todo, nos cerramos a creatividad, nos cerramos a posibilidades y nos quedamos en el mismo lugar. Y por eso mucha gente termina siendo muy infeliz con sus decisiones de vida y con su perspectiva también, porque no se abren a nuevas posibilidades, porque en nuestra mente es como de, bueno, pues ¿para qué me abro, no? Porque Sí. me van a lastimar, me van a hacer sentir mal, pero yo creo que todo el mundo debería de explorar su creatividad, explorar
hacia dónde se dirige su mente en diferentes momentos de la vida, porque te puede llevar a grandes sorpresas, ¿no? Creo que más allá del mundo musical y del mundo artístico, la creatividad es fundamental para cualquier ser humano, ¿no? O sea, incluso pues, cuando eres niño, ¿no? Esta parte creativa, ¿no? Que es importante desarrollarla y importante también, pues, como que estar cómodo con tu creatividad, ¿no? No tenerle miedo y dejar que fluya, dejar que las cosas empiecen a formarse, ¿no? Porque sí siento que te puede llevar a lugares bien padres y muy felices también. Totalmente. Y luego cuando creo que mientras más la usamos, más nos damos cuenta de que hay más posibilidades, ¿no? Y que si de repente en algo te sientes que estás contra la pared, que no hay salida, que no sabes cómo moverte de ahí, que ya valiste, etcétera, empiezas a ejercer la creatividad y se te abre una opcionalidad espectacular de decir, a ver, es que solo simplemente de cambiar la perspectiva, cambiarte el lente con el que vemos la vida y Ujú. eventualmente desarrollas mucho más tu potencial que haberte quedado en la zona de confort, porque la zona de Claro. confort lo que nos da es comodidad, nos da seguridad y los cambios pues nos amenazan un poco el sistema nervioso porque dicen, no, 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 ¿cómo? ¿Qué hago? Esto es nuevo, pero nos perdemos de un arco iris espectacular que hay cruzando esa creatividad en ese mundo, ¿no? Cuéntame, Mía, de alguna experiencia tuya que te haya maravillado el poder de la creatividad humana, ya sea tuya o con alguien con el que trabajaste o que hayas dicho, wow, qué maravilloso las habilidades que tenemos. Pues creo que podría responder en dos partes, o sea, porque, por ejemplo, la parte de componer, yo compongo con gente que ha estado pues en la industria y trabajando en esto desde hace años. Ujú. Y cada vez que hago una canción, para mí es impresionante ver así de, wow, qué onda con nuestra capacidad, qué onda con lo que podemos crear, simplemente con estar escuchando un beat y que la magia empiece a ocurrir en nuestros cerebros. Por eso a mí Ujú. me encanta componer en conjunto, porque te juntas con artistas y con personas que pues cada cabeza es un mundo. Sí. Entonces te abres la posibilidad no nada más a tu mundo de posibilidades, sino también a la de ellos. Sí. Entonces se vuelve una mezcla increíble de diferentes ideas, de diferentes posibilidades y entonces tú puedes ahí ver cómo te vas complementando y complementando la creatividad y complementando tus ideas. Y también siento que yo también puedo como que disfrutar de la creatividad humana pues escuchando música. A mí me encanta escuchar música, Ujú. todo tipo de música. Y últimamente he estado escuchando mucho a esta artista que se llama Ray, Ujú. y entonces sacó un álbum que se llama This Music May Contain Hope. Ujú. Y yo decía, ¿qué onda con lo que estoy escuchando? O sea, ¿qué onda con la calidad de esta mujer? O sea, justo hablábamos últimamente de que, pues sí, la inteligencia artificial, a ver, yo no estoy nada peleada con la Ujú. inteligencia artificial, yo he hecho videos con inteligencia Sí. artificial, a mí me fascina, es mi amiga de Ujú. confianza, le puedo contar mis problemas, puedo organizar mis ideas, Sí. creo que es una herramienta muy poderosa y creo que si la utilizamos de manera correcta es Ujú. increíble, pero también está esta parte de decir, wow, o sea, tenemos aplicaciones como Suno, que te hace una canción en 2 minutos. Sí. Y es impresionante decir, wow, o sea, cómo esta máquina puede hacer lo que yo puedo hacer en 2 meses. Y todo está sonando prácticamente igual, o sea, porque nosotros también, obviamente, siendo artistas, también tenemos que empaparnos un poquito de eso, Ujú. ¿no? Ver hacia dónde se está dirigiendo. Pero también está siendo una buena herramienta para, por ejemplo, decir, ok, para este demo, pues sonaría así. Y entonces ya lo produces y entonces ya tienes una idea un poco más clara. Ujú. Pero te das cuenta que todo empieza a sonar igual. Y entonces, personas como Ray, tú dices, ¿qué onda con esta mujer? O sea, esta mujer es la creatividad andante, ¿no? Las ideas que tiene, la manera de cantar, la manera de expresarse, cómo todo el disco se ve que está grabado con orquesta, o sea, todas Ujú. las ideas que esta mujer tiene, o sea, tan cool, tan diferente, tan irreverente Ujú. también. Y también lo veo muchísimo con Rosalía en su álbum Lux. Sí. O sea, la parte de estar cantando en 3 idiomas diferentes en una canción, de repente estar cantando música clásica y después cambiarlo completamente, de estar cantando flamenco, de estar cantando pop. O sea, es impresionante el nivel de artistas y eso Ujú. a mí me inspira a crear algo diferente, algo nuevo. Y obviamente también está esta otra parte de crear música que te haga sentir feliz, que te haga Claro. sentir bien. También me he dado cuenta de que it's not that deep. O sea, Ujú. luego hay que aprender, lo dijo Loreto Peralta Ujú. hace poquito en un TikTok y dijo, deberíamos de aprender a no tomarnos las cosas tan en serio, a reírnos, Sí. a A relajarnos disfrutar, con la a vida. relajarnos, porque de eso se trata.
Hay canciones que sí van a ser mucho más profundas y complejas que otras que he hecho. Y van a haber otras donde diga, me estoy divirtiendo y me la estoy pasando bomba. Me tomó tal vez 5 minutos hacer la canción, hacer la letra. Bueno, tampoco 5 minutos, ¿no? Pero pues me estoy divirtiendo. Y de eso Claro, se la trata, estoy ¿no? gozando, sí. Cambiar la perspectiva. Sí. Y un poco en este viaje, ¿no? Que has hecho de ir descubriendo estos talentos, ¿no? Irte inspirando de otros artistas, ¿no? Que están haciendo esto. Y es un punto que mencionas fundamental de poder estar creando cosas multidisciplinarias o con múltiples estilos. Si tú estás mezclando, ¿no? Pop, funk, R&B, o sea, varias cosas ahí in between. ¿Cómo has ido puliendo tu voz, tu estilo? ¿Cómo has ido puliendo adentro de toda esta mezcla multidisciplinaria de estilos, de composiciones, adentro de unos sellos que digas, bueno, hablar de, por ejemplo, ciertos temas es más mi sello o tener ciertas melodías de este tipo es más mi sello? ¿Cómo has ido trabajando esa voz interior? Pues yo creo que también ha sido muy importante seguir también mis inspiraciones. Obviamente, de repente en ciertas cosas que canto, pues es evidente que tal vez, por ejemplo, de chiquita, que, a ver, la sigo amando, pero pues de chiquita mi diosa así más grande era Ariana Grande. Ujú. Entonces sus feels, o sea, sus cositas, o sea, hay ciertas cosas que incluso tengo grabadas ya en la cabeza. Entonces son feelcitos y cosas que ella hace que de repente me doy cuenta que incorporo en mis canciones. O Ujú. por ejemplo, Sisa, que también es una artista increíble de R&B, o sea, también me doy cuenta que de repente incorporo ciertas cositas. O hay de repente ciertas melodías que te dan ideas para tú crear las melodías de tus canciones. Claro. Entonces, tú también eres las influencias de lo que escuchas. O sea, o sea, independientemente de que, ay, sí, nadie es original. No, al contrario, o sea, tú lo haces tuyo, pero pues realmente, y lo dijeron Paco Amoroso y Catriel Ujú. en su nuevo álbum, tienen una canción que pues creo que se llama Nada Nuevo. Entonces justo hablan de que nadie inventa nada nuevo. Pero al mismo tiempo, o sea, tú con esas inspiraciones logras crear esa interpretación y logras crear una versión que no existe de tal vez una combinación de Sí. todas esas cosas que te gustan. Pero naturalmente somos seres que nos gusta algo y queremos no copiarlo, pero queremos, pues sí, transmitirlo a nuestra manera. Claro. Y yo también he pulido mucho esta voz interior diciendo como de, ok, o sea, sí quiero que todo tenga como un hilo conductor, ¿no? Ujú. Quiero que todo tenga un sentido, quiero también crear historias a través de mi música y que tenga todo como este hilo conductor. Y también me ha ayudado mucho a hacerlo con el material audiovisual, Ujú. como que ir conectando cada cosita con este material audiovisual que me ayuda también a contar una historia más allá Sí. de la música, que creo que es algo súper poderoso también. O sea, Ujú. porque al final nosotros somos unos seres también súper visuales. Entonces, sí siento que es importante como que darle una cara a la música. Obviamente está bien padre tú tener tu propia interpretación, imaginarlo en tu cabeza, pero ya cuando tú le pones un porqué, también hace que la experiencia sea mucho más interesante para el Ujú. oyente, porque entonces ya está esperando como de, ok, ¿cuál es la siguiente parte de la historia, no? De la Claro. película. Porque para mí esto es lo que son mis canciones, o sea, justo estoy haciendo este mundo y creando esta perspectiva y voy develando cositas poquito a poco. Por eso me emociona mucho el nuevo sencillo que viene, porque yo creo que también va como que ayudar a dar como una perspectiva también diferente, no nada más de la canción, sino del video, que también Ujú. pues trabajamos con un concepto pues bastante ambicioso, pero sin duda creo que va a ser algo muy divertido también, porque de eso se trata también, o sea, de no tomárselo muy en serio y que también sea como una especie de crítica también social, ¿no? Ujú. Por eso me emociona esta parte nueva que voy a estar sacando. Obviamente amo lento y pues La Perla para mí fue muy importante también hacerla para también darle ese apapacho a mis fans porque pues me la estaban pidiendo y porque, Eso además es muy importante porque es ese diálogo de que tus fans te dicen, hazla, hazla, ¿no? claro. Haz este cover tu versión, ¿no? Claro, y Sí. para mí era súper importante que Ujú. se sientan escuchados, ¿no? Y esta parte, pues yo no tenía planeado hacerlo. Ujú. Y fue como de, bueno, pues, o sea, si la gente me lo está pidiendo, Listo. corramos, hagamos la versión y que la tengan, ¿no? Y que Sí. la disfruten, porque de eso se trata, ¿no? Hacer música. Porque sí, obviamente lo hacemos para nosotros, es nuestra manera de expresarnos, es nuestra manera de sacar todo lo que traemos dentro, tanto bueno como malo. Pero también, o sea, esto es por nuestros fans. Nosotros Ujú. no estaríamos donde estamos de no ser por las personas que escuchan nuestra música, si no, no lo Claro. haríamos. Ujú. Obviamente, o sea, por más que alguien disfrute mucho hacer música, si no te escuchan, ¿cuál es el punto? Ujú. Pero también da miedo como esta parte de decir, ok, son mis bebés y ahora los voy a, pues, a sacar al mundo
a que los juzguen, Claro. tanto bueno como malo. Entonces sí es una parte como dices, ay, y más cuando eres cantautora porque pues son tus composiciones, son tus bebés. Ujú. Entonces, claro, estás hablando tal vez de algún tema personal o estás hablando de algún tema que te pone vulnerable o que te expone. Entonces, claro que te da miedo, ¿no? Ujú. Porque ya no nada más es una canción que estás sacando, es una canción que tiene una parte de ti. Claro. ¿Y cómo encontraste este estilo para este cover de La Perla? Para mí era muy importante mantenerlo fiel como a la esencia Ujú. del programa en el que estuve, de Songbook. No quería hacer nada tampoco como muy... bueno, en algún momento lo pensé, porque en algún momento fue como una cosa que yo hice en mi carrera, que fue una de las primeras cosas que yo hice, porque nosotros hicimos un EP, Ujú. digo nosotros porque pues mi papá está involucrado como en todo el proyecto, y entonces hicimos un EP de boleros Ujú. con combinación de trap. Entonces eran boleros inéditos y fue muy divertido, fue increíble. Y no fue como de, ay, vamos a hacer boleros, como que simplemente salió y surgió. Y entonces empezamos con esta idea. Y entonces, para algunas de las canciones, tuvimos a la Sinfónica de Budapest en los tracks. Mm. Y yo a la fecha me sigo emocionando escuchando a la orquesta. Qué belleza. Y en algún Ujú. momento pensé hacer La Perla como con ese feeling y con esa como magnitud, Ujú. pero dije, al final no se trata de intentar como que mejorar absolutamente nada, ¿no? Si la gente conectó con la simplicidad del cover de Songbook, con la voz, con la guitarra, con el pianito, y si conectó con eso, pues voy a darles una versión exactamente igual a eso, ¿no? Porque no se trata de hacer más para complacer a la gente, ¿no? Simplemente se trata de darles algo, pues, con lo que conectaron. Claro. Entonces, para mí era importante eso, ¿no? Obviamente, pues, mantener también esta parte como medio pícara de la Ujú. letra, de la interpretación, pero pues para mí eso era lo importante, ¿no? Mantener esa autenticidad que tenía el cover cuando pues se sacó. Entonces, pues realmente no es como que cambiara nada, simplemente también extendimos un poco más la versión Ujú. a la versión original porque era muy larga Daba para para más. Songbook. Ujú. Entonces ahí hay una partecita nueva que creo que a la gente le va a Mm. gustar también. Y nada, pues únicamente eso, ¿no? Mantenerme también fiel a lo que pues, conecto con la gente. Claro. Sí, porque al final el lenguaje humano, ¿no? Es a través de la vinculación. Y cuando vinculamos, cuando conectamos con algo o alguien, eventualmente se hace es como, oye, va, te escucho, te veo, ¿no? Aquí estoy, quieres esto, yo puedo ayudar a habilitar esto, ¿no? Y se genera un diálogo de colaboración, de atención, de escucha con el público. Y creo que eso Claro. vale oro, ¿no? Totalmente. Y hoy en día es muy diferente cómo percibimos los artistas a cuando hace unos años, ¿no? Sí. O sea, esta parte de que habían muy pocos artistas, de que necesitabas a fuerza una disquera para triunfar, radios, muchísimo dinero, un estudio, una consola, un ingeniero de audio. O sea, hoy puedes, como ya dije, o sea, hacer una canción desde tu teléfono, subirla Sí. desde tu teléfono y si tienes una buena estrategia o si pega en TikTok, pues ya, ¿no? Te vuelves famoso, ¿no? Pero ahora es muy diferente. Ahora percibimos al artista muy cercano y la gente Sí. espera esa cercanía. Entonces, claro, tú tienes que ahora tener esa conexión de artista a fan, que Ujú. antes no había. Antes era el artista es inalcanzable, pero ahora es necesaria esta conexión. Claro, que además antes la industria era haz tu disco y la disquera lo empuja. Hoy en día es haz tu disco, haz tu video, tu TikTok, tu fashion, tu storytelling, ¿no? Son muchas más cosas. ¿Esto te emociona o en cierto punto también puede agotar? A ¿Qué quieres veces hacer más? sí es un poco agotador. Ujú. O sea, la parte de tener que hacer Ujú. absolutamente todo, ¿no? Y yo ahorita que estoy con disquera independiente, eh, luego sí es complicado, porque sí está esta parte de decir, wow, o sea, ahora ya no basta justo con una disquera que te haga todo, porque aparte nosotros somos nuestra propia disquera. Entonces, Ujú. o sea, ahorita nosotros estamos involucrados en absolutamente todo. Todo el O sea, proceso, yo tengo que sí. pensar en la parte de marketing. Yo Ujú. hay veces donde edito mis propios videos porque tienen Ujú. que quedar de cierta forma. El plan de marketing, o sea, todo tiene que tener un porqué y todo tiene que estar vinculado Ujú. conmigo para que la gente conecte conmigo. Claro. Porque si alguien más hace un plan externo a eso, Ya no no se va a sentir funciona tú. porque no se siente genuino. Claro. Entonces, claro, o sea, tú tienes que ser parte de todo, ¿no? Y a pesar de que sí es agotador hasta cierto punto, porque es mucho trabajo, también es muy emocionante. O sea, la parte de yo poder ser directora creativa de mis videos, de los videos que saqué, o sea, de marketing para mis canciones, para TikTok, o sea, yo también ser dueña
de mi mundo, de lo que yo quiero hacer sin límites, de yo poder hacer lo que yo fregados quiera. O sea, porque ahorita, a pesar de que estoy con mi papá y a pesar de que de repente, pues sí tiene sus sugerencias y tiene como cierta perspectiva que tal vez de repente yo no tengo y entonces es como, bueno, vamos a probarla. Yo tengo completa libertad de mi proyecto, de cómo me quiero vestir, de lo que quiero decir, de lo que quiero hablar, de las canciones que quiero cantar, de cómo quiero hacer mis videos, Sí. de lo que quiero hablar en mis videos, de lo que quiero hablar en mis canciones. O sea, tengo libertad completa. Entonces, yo sentirme libre de poder hacer lo que yo quiera es increíble. Claro. Y ya también no estoy pidiéndole permiso a la gente de, ay, es que tal vez no le gusta, entonces voy a sacar esta canción para que estén felices conmigo. No, yo ya estoy como over that, porque me di cuenta de que mientras más buscaba la aprobación, menos conectaba con la gente, Menos auténtica eres tú, ¿no? Porque menos estás auténtica. buscando hacia los demás. Claro, porque Sí. si tú buscas como de, bueno, esto está pegando y entonces esta estética también, entonces voy a hacer esto, pues no funciona, porque ya hay 20,000 personas que se ven idénticas a ti y tal vez va a haber una que pegue más con el público porque es un poquito más auténtica que tú. Entonces sí fue como un punto de decir, ok, o sea, ya estoy en un punto donde yo voy a hacer música que me haga feliz a mí, porque también hubo un punto donde yo estaba buscando el hit, donde buscaba la canción, decía, no, es que tengo que hacer el hit, y ahí es donde cortas por completa la parte creativa. Claro, porque estás enfocada en el resultado. Claro. Y no el proceso. Y la magia, la carnita, viene en el proceso. Claro. Cuando te atoras, cuando estás con el parálisis análisis, cuando tocas la inspiración, cuando estás o sea, fluyendo por completo, ¿no? Esa es la carnita del proceso creativo. Claro. Y no te lo puedes saltar. O sea, simplemente no es posible. O sea, porque muchas personas luego dicen como de, bueno, o sea, pues ya hagámoslo, ¿no? O sea, hagamos esto y hagámoslo como exactamente como, luego hasta como ChatGPT te lo dice, ¿no? Esta parte, o sea, yo he visto mucha gente así de, ay, hazme el hit del año, ¿no? Que tenga todo esto y esto y esto y esto. O sea, ya se siente tan falso y tan poco genuino que no conecta. Entonces, sí, para mí ha sido muy importante esa parte, mantenerme fiel a lo que yo quiero hacer. Claro. Y en tu opinión de cómo está evolucionando esta nueva industria musical, ¿tú sientes que esta industria musical está creando artistas per se? ¿O también puede estar creando personajes que están optimizados para un engagement? ¿Cómo has visto? Porque tienes los consejos y la visión de tu papá de otra generación y tienes tu visión y tu perspectiva hoy. ¿Sientes que la industria está cambiando y hacia dónde? Está cambiando muchísimo, muy rápido, cada vez más. Y sí siento que hay personas que sí están puestas ahí y que crean engagement, y hay otras personas que sí creo que están creando artistas. O sea, creo que a pesar de que ya hay muchas personas que simplemente es esta parte de, bueno, quiero cantar para hacer dinero y para hacerme famosa Sí. o famoso, sí creo que también estamos viendo otros artistas, como es el caso de Ray, por ejemplo. O sea, estamos viendo diferentes artistas que ya no tienen miedo a ser ellos mismos y a crear propuestas diferentes y nuevas. Y a ver, o sea, yo tampoco estoy en un lugar para juzgar el arte de absolutamente nadie, ¿no? Porque yo podría sentarme y decir como de, ay, sí, no le puso nada de esfuerzo a su canción y no sé qué cosa. Pero al final yo no estuve ahí, yo no sé el proceso detrás, yo no sé el objetivo, yo no sé absolutamente nada. Obviamente sí, creo que estamos en una etapa donde todo se está volviendo desechable. Estamos en una etapa donde cada vez la gente quiere más música con mucho más corta, sin intros, sin parte C, sin puente, mucho más digerible para el público, que tenga un coro tiktokeable. Sí, más repetitiva, ¿no? Claro. O sea, al final todo el mundo está buscando ya la fórmula perfecta para crear la canción perfecta, pero que va a ser eventualmente poco memorable y que se va a desechar en un par de años. Y ojo, te digo, no estoy juzgando absolutamente a nadie, porque como ya dije, hay ciertas canciones que dices, pues no me la voy a tomar tan en serio, qué divertido hacer algo así. Claro. Y luego eso es lo que conecta más con la gente que con la otra parte súper profunda. O sea, yo creo que no estoy en lugar de juzgar absolutamente a nadie, pero sí siento que tal vez estamos en una etapa donde cada vez más todo es más rápido. Sí. Todo es más instantáneo, entonces obviamente se están creando más cosas, tal vez sin menos, sí, corazón. Pero sí, luego como que hasta me siento un poco rara como en que intentando hablar porque no quiero que parezca que estoy hablando como de este lugar superior de, ay, yo estoy haciendo todo esto bien, porque me he equivocado muchas veces, porque... No, son perspectivas, ¿no? Claro, O sea, pero no quiero tampoco sonar como esta parte de, ay, sí, yo sé todo del mundo de la música, porque me faltan muchas cosas por descubrir. Yo a la fecha todavía hay muchas cosas que me falta
por descubrir en mi carrera. Hay muchos lugares a los que quiero llegar, ¿no? O sea, también aspiro a la grandeza, porque siento que si tú no ves o sea, como más hacia allá, ¿quién va a hacerlo? O sea, si soñar no cuesta nada y tú te estás poniendo estas trabas de no, tal vez no. O sea, yo lo que hago es visualizarme y decir, ya estoy ahí, solamente es llegar allá. Cuéntame tus procesos de visualización. Se me Pues hace fundamental. sí, sí es fundamental y sí creo que es algo que cualquier persona debe de tener y no es esta parte de autoengañarte y decir, ay, yo ya estoy aquí y no trabajo y no hago nada porque no funciona así. Pero sí es importante visualizarte porque si tú no lo haces, no van a suceder las cosas y es algo que tuve que aprender y es algo que me dijeron en un curso, pues justo como de esta parte de como de mejorar tu calidad de vida, de mejorar tus aspiraciones. Hasta me lo dijeron en un tarot. O sea, tan complejo es Sí, sí, esto, sí. ¿no? Pero es esta parte de que ambos te dicen, tienes que visualizar que estás ahí, tienes que creértela, porque si tú no te la crees, va a estar imposible. O sea, justo una chava me decía así de, bueno, o sea, si tú quieres ser la popstar del momento, la mejor popstar del mundo, actúa como una. No actúes insegura, no actúes como que, ay, no, no va a pasar. Y no se trata de que seas un mamón o una mamona con todo, se trata de que te la creas y se trata de que tú también te autoengañes para tú también crear como esa atracción. Claro. Porque, o sea, no se trata justo de esta parte de decir, bueno, me la creo y no hago nada, no es, me la creo y trabajo duro por ello. Sí. Y Me acciono. visualizo y acciono. Exacto. ¿Qué más? Se me hace muy interesante ese tema porque el tema de poder visualizar, ¿no? Haciendo algo o siendo algo, tiene bases científicas muy interesantes. Por ejemplo, el tema de que te estés visualizando en algo amplía tu capacidad del sistema nervioso de adoptar eso. Entonces, el día que realmente te pasa y llegas a eso, tienes un sistema nervioso que ya se siente seguro con esa posibilidad. Cosa que si no antes, pues decir, no, 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 me apanico porque esto es o muy grande o hay mucho público o son muchas personas o lo que sea el caso. Entonces, mejor me apago y me autosaboteo, ¿no? Otra cosa también es que activa este sistema articular que tenemos en el cerebro que prácticamente lo que hace es que es un filtro. Entonces, no sé si te ha pasado que cuando vas a comprar unos zapatos o vas a comprar algo, un coche, lo que sea, lo empiezas a ver en todos lados. Empiezas a ver a todo el mundo con los mismos zapatos o empiezas a ver ese coche por todos lados. No es que casualmente aparecieron más zapatos de esos, sino que simplemente tu atención está enfocada hacia ver más de eso y por eso te empieza a llegar por todos lados. Es la segunda. Y la tercera, siento que también empieza a actuar desde el inconsciente a que nosotros estemos orquestando decisiones alrededor de eso, como decir, yo ya sé internamente que soy esta artista o este talento, lo que sea el caso, o esta autora, dependiendo del caso de cada quien, y sé internamente que voy a llegar ahí. Entonces, inconscientemente te empieza a hacer todos los mapas para que llegues ahí, sin meternos todavía en la parte energética, frecuencial, etcétera, etcétera, que es otro boleto. Wow. Pero solo en la parte neurocientífica pasa, Sí, es ¿no? una locura. Y el poder de la mente es increíble. O sea, justo esta parte, o sea, me acuerdo que pasó con uno de los doctores que alguna vez operaron a mi abuela, ¿no? Y mi abuela así siempre tenía la mejor actitud, siempre. Siempre decía, yo voy a estar bien, todo va a estar bien. Y justo nos contaba el doctor de, o sea, pasa que de repente tenemos el mismo diagnóstico con personas con características similares de edad y de probabilidades de que salgan de ahí, y una tiene buena actitud y otra tiene pésima actitud, y obviamente la que tiene pésima actitud diciendo me voy a morir, pues ¿qué pasa? También engañas a tu mente y entonces tu mente es como de, bueno, pues si esta persona ya se programó, pues eso es lo que nos va a pasar. Sí. Pero claro, si tú dices, voy a salir adelante, todo va a estar bien, pues también programas a tu mente para que tu mente siga adelante, para que tu cuerpo siga adelante. Entonces sí, sí es impresionante el poder de la mente. O sea, ya después muchas veces decimos, ay, qué tontería. Yo han habido muchas veces donde digo, ay, o sea, qué tontería, o sea, qué onda, o sea, no, o sea, la mente no tiene nada que ver, pero si yo trabajo y si yo hago esto tal y tal, y me doy cuenta que las cosas me salen mejor cuando mi mente está alineada con mis metas y lo que yo quiero y con tranquilidad y con estabilidad también, y ahí es cuando mejor salen las cosas. Claro. Cuando luego dices como de, ok, no, ni siquiera voy a pensar tanto en esto, y las cosas empiezan a pasar. Sí, porque tienes alineado tu hacer, pensar y sentir. Entonces, en esa coherencia también pasan cosas. Yo siento que en la coherencia es en donde explotamos más nuestro talento humano. Cuando no somos coherentes, cuando tu pensar es una cosa y tu actuar es otra, estamos generando tensión, tensión, y tu misma fluidez no camina. Entonces,
los resultados que obtenemos cuando estamos en coherencia, por supuesto, son muchísimo mayores, ¿no? ¿Tú Totalmente. tienes alguna práctica constante como para meterte en ese tono, como para entrenar tu mente, para estar, no sé, haces visualizaciones, meditas? ¿Tienes alguna práctica de ese estilo? Bueno, tengo que confesar que no soy tan espiritual como me gustaría, Ujú, pero sí estoy consciente de que tengo que involucrarlo más en mi vida ujú, para poder también llevarlo un poco más en paz, ujú, porque como dije, soy una persona que se estresa muy fácil ujú, todo el tiempo. Yo ya estoy acostumbrada a tener el hoyito en la panza, ujú, pero porque ya es natural en mí y porque es esta parte de no tengo que estar haciendo cosas, tengo que estar ocupada. Y como estoy mayormente ocupada la mayor parte de mi vida y de mi tiempo, pues la verdad es que luego no le doy mucho tiempo a que ujú. la cabeza me juegue chueco. Pero también algo que me ha servido mucho, que es medio raro y que ya me han agarrado varias veces mi hermana y mi mamá, es que me hablo sola. Mm, Como que yo estoy como que pensando y hablando como que un ping pong conmigo misma y me ayuda también a visualizar y a tener una como perspectiva mucho más clara de en dónde estoy en ese momento y qué estoy pensando y qué está pasando por mi cabeza. Incluso luego procesos en los cuales, no sé, he tenido eh, momentos difíciles, ¿no? Tal vez, o sea, con la parte de la comida, ¿no? Como que luego hago como un ujú, mapa mental de, ok, ¿dónde estaba antes y dónde estoy ahora? ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha ujú. empeorado? ¿Por qué ya no me siento así? ¿Por qué de repente me vuelvo a sentir así? Como que hago un autoanálisis de muchas cosas. También esta parte de, bueno, cómo me sentía cuando saqué mi primera canción y cómo me siento ahora, ¿no? O sea, sí como que intento hacer análisis conmigo misma y tener esta conversación que me ayuda simplemente a estar más consciente y para estar un poquito más como que abierta a las diferentes perspectivas que vienen Ujú, y también a estar un poquito más como con los pies en la tierra y ujú. decir, ok, así te estás sintiendo, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Qué vas a hacer para cambiarlo mañana? O si tal vez fue un gran día, ¿qué vas a hacer para mantener esto mañana? Ujú. Eso sí me ha ayudado, pero sin duda tengo que meditar más, tengo que estar un poquito más consciente. Siento que de repente vivimos toda nuestra vida en modo Muy avión, acelerados, muy muy acelerados todo el acelerados. tiempo, y luego no nos damos el tiempo de convivir con nosotros mismos. Ujú, O sea, justo mi mamá y yo veíamos un reel y hablaba un señor diciendo, pues es que tú estás a cargo de ti por el resto de tu vida. Tú estás cuidando a tu humano. Tú eres tu humano. sí, O sea, tú viniste a este mundo a cuidar de él. sí. Nadie más lo va a cuidar mejor que tú, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu novio, ni tus amigos. Tú tienes que hacerte cargo de él. Entonces, depende de ti cómo va también a hacer la vida de ese humano, ¿no? Por ende, Claro, la tuya. totalmente. Tocas un punto muy interesante que Steven Kotler, que es uno de los fundadores del Flow Institute Research, ¿no? Y estás llevando una investigación brutal de cómo ponernos más en un estado de flow o de optimización. Trabaja mucho con atletas de alto rendimiento y llegan los atletas con él, por ejemplo, que van en el número 20avo, 25avo en las competencias y los graba. Y entonces empieza a escuchar que ellos empiezan a hablar muy mal de, ay, eres un tarado, no pudiste, te caíste, ¿cómo es posible otra vez, etcétera? Empiezan a hacer cierto entrenamiento de cómo entrar en esos estados de flow, ¿no? De fluidez, de optimización y qué es lo que tienen que llevar a cabo y encontraron algo fascinante. Primero es que tienes que ir aumentando tu nivel de talento con tu nivel de dificultad, o sea, de obstáculo, por así llamarlo, y entonces conforme va avanzando, entras adentro de tu estado de flow. Y un punto fundamental es cambiaron el diálogo de cómo se hablan. Entonces, los que empezaron, porque además los que empiezan a trabajar con él, terminan estando en los podios de los top 5 lugares de su categoría. Wow. Entonces, al final se empiezan a hablar y escuchas las grabaciones del surfista, del esquiador, así de, órale, vas muy bien, se te fue esta ola, no te preocupes, vuélvete a subir a la siguiente, ahí vas, tú puedes, etcétera. Es literal tú solito echándote, ¿no? Tú siendo tu humano y poniendo mucha atención en la forma en la que te hablas, porque es eventualmente como tú empiezas a desarrollarte en situaciones de alto estrés, ¿no? Situaciones de ansiedad, situaciones conflictivas para que tu sistema nervioso no crashe y diga, "Ah, aquí me quedo, me cancelo", ¿no? Entonces, qué importante es tener la responsabilidad con tu humano y además poner atención en el diálogo que tenemos en nosotros mismos. Claro, o sea, justo mi papá me decía lo mismo, de hecho, de Cristiano Ronaldo, que de Ujú. repente sacan ciertos clips de él cuando va justo a un penal. Ujú. La verdad es que no veo mucho fútbol, no quiero decir Sí, una sí. tontería. Y entonces lo ves y entonces él se está diciendo, tú puedes, lo has Ujú. hecho 1000 veces,
lo vas a hacer Exacto, bien. exacto. Tú mismo también como que Te pones en ese te estado. pones en ese estado. Y es algo que también he estado haciendo últimamente. O sea, me acuerdo que fui al baño rápido en el show, o sea, que mi papá estaba en el escenario y yo bajé y fui al baño y dije, eres una fregona, lo vas a hacer increíble, lo estás haciendo increíble, eres lo máximo. O sea, como que mantenerte en ese estado. Sí. Y mi papá también empezó como que un mini ritual que Ajá. hacemos los dos antes de subir al escenario, que se llama la pose de la victoria. Mm. Entonces tienes que estar, o sea, con los pies en el piso y obviamente Ujú. tienes que estar haciendo esta pose Ujú. y sonriendo. Y Mm. como que agarrando toda esta energía positiva Ujú. de la gente, del público y de decir, lo voy a hacer increíble y ya visualizarte triunfando. Claro. Entonces estás ahí un minutito sonriendo, Ujú. te ves medio Agarrando, raro al sí. inicio y entonces sí, mucha gente luego te voltea a ver y te ve medio No, raro. pero tú estás poniendo el tono y la intención antes de que salgas. Entonces Claro. hace sentido, ¿no? Y también te estás abriendo a que la gente te disfrute. Lo hablaba también con mi psicóloga, porque luego, pues, uno de repente, yo tenía este miedo de tal vez sentirme juzgada cuando estaba en el escenario, así de, tal vez, ¿qué van a decir de mí, no? De, ay, baila horrible, ay, no, se mueve horrible, ay, interpreta horrible, canta horrible. Y entonces yo ya iba con este miedo a ser juzgada. Y cuando tú vas con este miedo de que te juzguen y que te hieran, nosotros tenemos justo un como cerebro muy primitivo. O sea, justo lo he hablado, lo he visto como en muchas personas, tanto en mi psicóloga como en otras personas como coaches, como de lenguaje corporal y de expresión y demás. O sea, he visto como este como take Ujú. de la mente 1000 veces. Y entonces hablan de que tenemos un cerebro muy primitivo. Y entonces, cuando uno se siente atacado, se pone a la defensiva. Ujú. ¿Y qué pasa cuando estás a la defensiva? La gente quiere atacarte. Ujú. La gente no conecta contigo. Claro. Entonces, si tú te paras en el escenario a la defensiva, no vas a conectar con la gente. Ujú. Y vas a justo a tú como que dar esa idea de inseguridad, de miedo, y la gente huele eso. Totalmente, pasa muchísimo en los perros. Cuando un perro empieza a tener miedo y se siente que lo van a atacar, automáticamente lo ves, tipo aquí en el parque que hay muchísimos perritos, literal, y es como, ¿quién atrajo a quién? ¿No? ¿Quién puso esa primera intención ahí? Pasa lo mismo entre nosotros porque además creo que los seres humanos muchas veces, solo porque no se ve, podemos pensar que no existe, pero hay un campo pues, de energía, de sensaciones que se siente. Y un ejemplo muy sencillo que nos ha pasado a todos es tú entras a un cuarto, a una sala de juntas, lo que sea, y automáticamente por vibra, por frecuencia, por, ¿no? Te cae bien una persona, otra persona, dijiste, ay, no sé, esa como que no me da tan buena vibra, se me cayó increíble, lo máximo de persona, etcétera. Entonces, ¿quién está recibiendo esa información? ¿La mente o el corazón? ¿No? Hay varios estudios que dicen que es el corazón, que el corazón es más como una antena en el Heart Institute, pero digamos que nosotros estamos recibiendo esa información constantemente y estás poniendo la intención adentro del público o adentro del campo. Entonces, si nosotros ponemos o provocamos esos estados previo a que salgamos a exhibirnos o al examen o a la entrevista o a lo que sea que tengamos, pues estás poniendo en tu cuerpo en un estado donde dices, bueno, machea que este estado en el que estás ahorita es lo que va a pasar, ya que tengas tu episodio de, no sé, entrevista, etcétera, etcétera. Sí, o sea, está muy cañón el poder de la mente, el poder de las energías. O sea, justo ahorita que estábamos hablando de eso, justo yo estuve en un proyecto que saldrá más adelante, que estuvo muy divertido con unas mujeres increíbles. Y justo estábamos hablando con esta coach acerca como del lenguaje corporal. Ujú. Y nos tocaba hacer una actividad, nos tocaba hacer una pasarela donde pues cada quien iba a desfilar. Y en mi mente decía, por favor que no me toque a mí primero, por favor que no me... Y Y entonces, te sí, toca. mía, primero. Y yo, no manches. O sea, yo me quería morir, yo así de no Sí, manches, ¿quién qué lo trajo? nervio, qué horror, porque en ese momento dije, o sea, me sentía extremadamente insegura y entonces dije, no, o sea, porque aparte ahí es donde conocí a Patricia Ajá, y yo ajá. dije, no manches, o sea, no puedo hacerlo enfrente de Patricia Reyes Espíndola y que piense que soy una insegura. Entonces ya después dije, ya, a la fregada y justo ella decía como de ponte tu traje. Porque primero tienes que estar consciente de que estás habitando en tu cuerpo. O sea, justo Ujú, hablábamos de la parte del modo avión. ujú, Y entonces decía, ponte tu traje, recorre tu cuerpo, habítalo, ujú. habita tu cuerpo, habítate a ti misma, a tu mente y fluye. Y entonces en ese momento había como una cortinita de esas como de plástico, así. Ajá, sí. Y entonces ya dije, me voy a poner mi traje. Y en eso, con todo el miedo del mundo, hice la pasarela. Y entonces decía, wow, qué seguridad, parecías modelo, no, ¿cómo hacías? Y yo,
Yo, neta, o sea, yo me Neta. quería morir. O sea, me quería morir. Pero ahí te das cuenta que es fake it till you make it. Ujú. Y que sí funciona. Porque mucha gente, o sea, ya después nos tocó que Sí. otra de las chavas que estaba haciendo la parte, o sea, me decía, no Ujú. manches, o sea, me sentía súper insegura. Le dije, te digo la verdad, o sea, yo me quería morir. Yo decía, trágame tierra. Sí. No, no quiero ir primero porque me da mucho miedo y porque me siento ahorita muy insegura. Me dijo, no te creo. Mm. Dije, claro. Pero ya hubo un punto donde dije, ¿sabes qué? A la fregada. Si lo hago bien o lo hago mal, who cares? ¿Qué importa? No, al final, ¿quién me va a juzgar? Somos muy duros con nosotros mismos. Muy Y duros. luego también pensamos que somos muy importantes en Y la a los mente de las demás le personas, vale, les cuando vale. realmente no les podría Sí, importar menos. O sea, les luego vale. pensamos que somos muy importantes cuando Sí, realmente no lo somos. sí. Estamos todos pensando que todo el mundo se va a dar cuenta, es como, güey, nadie está pensando en Sí, ti, así de, ¿no? ay, Sí, ay, tal vez se me ve un pelito acá y entonces sí. a nadie le está Que eso es un importando y nadie lo ve. descanso. Ujú, es un descanso también. Oye, me encantaría clavarnos también un poquito más acerca de cómo fue la decisión de meter inteligencia artificial adentro al video del lento. ¿Fue tu intuición que te dijo, sí, vamos por ahí? ¿Alguien de tu equipo te dijo no? ¿O cómo estuvo esa danza con la inteligencia artificial? Pues todo surge por medio de una inspiración. Yo tengo una amiga que es súper, súper talentosa, con la que he tenido el placer de componer, que se llama Carly Gilbert. Ujú. Y Carly es española y entonces es una chava con una propuesta musical súper diferente, súper cool, diferente. Y me encantó poder componer con ella, es una crack. Y entonces yo empecé a ver que en sus videos empezó a utilizar inteligencia artificial. Y antes de empezar a utilizar inteligencia artificial, ella hacía unos videos impresionantes y yo le decía, ¿quién te hizo tu video? Ah, yo solita me lo hice. Y yo, wow, o sea, qué locura. Y entonces, viendo que ella empezaba a como que tener estos elementos en sus videos, fue como de, wow, o sea, podríamos empezar a jugar con esto también. Ujú. Y todo empieza a surgir gracias a el significado del video, digo, de la canción. Porque la canción, pues la canción es como ya dije, es como muy girly, habla de Ujú. ay, tú y yo en la playa para siempre. Y está un poco inspirada en los crushes de la infancia y de la idea que tenemos del amor cuando somos pequeños. Mm. Porque no hemos vivido el amor todavía y es como una idea que tenemos del amor. Esta parte de ay, tú y yo nos casamos para siempre, juntos, nadie nos va a separar. Y entonces justo hablábamos María Centeno y yo, que María hizo la canción conmigo, acerca de nuestros crushes de la infancia. Y entonces yo le decía, no, pues ¿quién fue tu crush? O sea, en secundaria, en prepa, y me decía, o sea, no te vayas tan lejos. O sea, el mío era Peter Pan. Entonces yo, bueno, pues o sea, si nos vamos a ese rubro, el mío Ajá, era el príncipe Eric de la Sirenita. Y entonces ajá. nos moríamos de risa porque decíamos de, wow, cómo de chiquitas realmente pensábamos así de, wow, o sea, este es mi príncipe y nos encontrábamos con él en nuestros sueños. Y entonces ahí es donde se me ocurre pues hacer este día como supermarina y donde decido convertirme en una especie de sirena o de una Ujú. criatura marina para este video. Y entonces mi papá y yo empezamos a hacer como este brainstorm de ideas, ¿no? De esta parte de que empiece la canción y de que al principio digas, está bajo el agua, no, y de repente veas la burbuja y digas, ah, caray, o sea, ¿qué está pasando? Esto es de verdad, esto es AI. O sea, que pudiéramos al principio confundir un poco al Ujú. espectador. Y entonces mi papá, pues justo compra todos estos programas de AI y se los pasa a Ricardo Pérez, que Ricardo Pérez dirigió el video, que ya hemos hecho varias cosas con él, pero nunca habíamos hecho nada de Mm. inteligencia artificial. Entonces se pone a estudiar días y entonces un día venimos, o sea, viene a grabar a mi casa y estamos de 3 a 4 horas en una pantalla verde donde hicieron un análisis total de mi cara, de mi maquillaje, del pelo, del outfit, de todo. Hice varios lip syncs de la canción, varias acciones y de ahí sacamos como que ya toda la información que necesitaba la inteligencia artificial para poder hacer el video, pero fue uno de los procesos más complicados, Mm. porque uno era nuestra primera vez trabajando con inteligencia artificial, sin duda era un reto importante, era ambicioso. Dos, no es tan fácil trabajar con inteligencia artificial porque hace lo que se le dé la regalada Se gana. equivoca Se también. equivoca, por Ujú. supuesto. O sea, de Y repente el así, prompt tiene que ser tan específico para que te específico salga algo que hasta luego más no te poder. enseña algo y es como, no, por aquí no, era más chiquito, o era más grande, o era no así, ¿no? No, 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 impresionante. O sea, el prompt tiene que ser extremadamente específico. Sí. O sea, es impresionante. O sea, la gente luego piensa como de, ay, sí, lo hizo nada más de la inteligencia artificial. No, o sea, fue un Ujú, proceso hasta casi artesanal de ujú. meses de personas trabajando para que saliera bien el video. Porque sí hubo un punto donde mi papá y yo así de, híjole, o sea, hubiéramos hecho algo normal. ¿Por qué quisimos hacer algo tan complicado?
pero sin duda rindió frutos, terminó siendo un proyecto el cual estamos súper orgullosos de él, estamos muy contentos con el equipo y fue como de wow, o sea, podemos hacer lo que queramos, ya ni siquiera tenemos que seguir Sí, las reglas, ¿no? Y también el mundo de la inteligencia artificial te abre puertas que sí, originalmente tal vez no tenías la posibilidad de hacerlo, porque, o sea, a ver, tú háblame de un video que tenga el presupuesto, o sea, obviamente los hay, ¿no? Pero sí, son de millones y millones de dólares. Si de video de ahí bajo el agua y entonces tu amiga la ballena que pase al lado tuyo, sí. hay que pedirle el favor a la señora ballena, o sea, eso no pasa. Entonces, nosotros tener la oportunidad de hacerlo y de poder también ser fieles a nuestro presupuesto, que obviamente pues siendo una disquera independiente, a ver, o sea, cuesta mucho trabajo y mucho dinero hacer música. Sí. Y deja tú el video, el plan de marketing, o sea, es muy costoso hacer música. Entonces, claro, o sea, necesitábamos también tener algo más viable, que Ujú. tampoco fue ni tan barato, o sea, al final sí fue un proceso complicado, pero estamos muy felices con el resultado. Qué lindo. ¿Y tú crees en esta experiencia con la inteligencia artificial? ¿Tú sientes que la inteligencia artificial expande la creatividad o amenaza el arte? Yo creo que la expande. Mm, O sea, obviamente también sí está esta parte de decir, no manches, o sea, lo que hablamos, cómo es que una máquina puede hacer una canción producida con las voces perfectas en 2 minutos y yo me tardo 6 meses en que termine el máster final de mi canción. Obviamente sí da miedo, pero justo lo hablaba con mi productor y hablábamos de lo más valioso eventualmente va a ser lo que suene real, ujú. lo que no suene genérico, lo que suene desde el corazón. Entonces, yo prefiero, porque podríamos verlo todo como una amenaza, ¿no? Justo hablábamos de la perspectiva, de cómo lo vemos. Yo prefiero verlo como una expansión a mi creatividad. También es una herramienta que, como dije, me ayuda a aterrizar mis ideas, me ayuda a aterrizar de repente la maraña que hay en la cabeza de cómo puedo organizar esto y cómo puedo aterrizar esto para que sea más claro, para Ujú. que la gente lo entienda mejor, para que la gente conecte con esto, ¿no? Porque de repente hay términos tal vez un poco más profesionales, tal vez hay una manera y un lenguaje tal vez un poco más profesional, un poco más, no sé, un poco más frío. Pero entonces también te ayuda a bajar las ideas, a aterrizarlas, a darte cuenta como de, ok, tal vez también puedo verlo desde esta otra perspectiva, Claro. ¿no? Puedo darle esta otra intención. Te ayuda a ver desde diferentes perspectivas. Porque claro, es una máquina, pero es una máquina que toma información de todo lo que hay en Internet. Sí. O sea, al final también nos está dando como este escupitajo de información que está lleno también de esa parte humana, ¿no? A pesar Ujú. de que sea una máquina. Y sí creo que también puede expandir las barreras del arte, Ujú. como lo hicimos con Lento y como lo hicimos con el video. O sea, el video quedó mucho mejor de lo que nosotros nos esperábamos, superó nuestras expectativas gracias a esto, porque de repente también hacía cosas de inteligencia artificial que era como, wow, o sea, yo no le ¿Y pedí ahora que hiciera qué? esto. Sí, 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 Pero sí. entonces, claro, nos da la oportunidad de jugar con esto. Qué interesante, porque creo que, ¿no? Hoy en día depende de cómo utilicemos siempre la tecnología, ¿no? Está a nuestro servicio para usarla a nuestro favor o para destrucción, ¿no? De las artes. Entonces creo que está en nosotros cómo lo implementamos en nuestro día a día y que o sea, que el objetivo sea que nos expanda nuestra mente, nuestros límites, lo que pensamos que es el límite de la creatividad, del arte, que nos lleve a lugares, o sea, todo lo que puede ser con Midjourney, con lo que puede ser con todas estas plataformas, ¿no? Sí, Es increíble. impresionante y pues maravillarnos más del potencial creativo que tiene pues el ser humano, ¿no? Para cerrar, querida, me gustaría preguntarte si pudieras cambiar una sola cosa de la industria musical latina, ¿qué sería? Tal vez la apertura de la gente hacia nuevos artistas, Ujú, porque ahorita siento que también estamos en un mundo donde la gente está muy apegada a la nostalgia, ujú. está muy apegada a sus artistas, a su gente, a sus grupos de confianza de los 90s. Y está bien padre, o sea, justo lo hablaba con mi papá, o sea, qué padre que te guste la nostalgia, qué padre que hayan canciones tan fregonas que sean atemporales. Yo escucho muchas canciones viejitas, yo escucho muchos artistas icónicos, escucho a José José, escucho a Luis Miguel, escucho a Juan Gabriel, y qué padre, ¿no? Qué padre que tengamos ese repertorio tan bonito, pero también siento que falta un poco esta apertura a artistas nuevos. Ujú. También incluso en el mundo de la música, o sea, en radio, en diferentes como que aspectos, de repente es muy difícil sobresalir porque la gente no está dispuesta a escuchar cosas nuevas, no está Ujú. dispuesta a escuchar proyectos diferentes, a propuestas nuevas, a cosas simplemente diferentes.
Porque claro, estamos acostumbrados a estar en nuestra zona de confort, como lo habíamos hablado. O sea, ¿por qué me voy a abrir a cosas nuevas? ¿Por qué me Si voy a ya me incomodar? gusta esto. Ujú. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué voy a escuchar algo que probablemente no me guste? Como que también nosotros nos vamos poniendo como esta parte de, ay, ni siquiera me va a gustar. Esto es nuevo. Ugh, qué asco lo nuevo, porque todo lo nuevo es feo. Entonces, sí me gustaría tal vez ver esta nueva apertura por nuevos artistas. Y no lo hablo únicamente por mí, pero también por los artistas que tienen diferentes propuestas nuevas, que también le echan muchísimas ganas, que tienen esta nueva perspectiva, este nuevo sound, que es completamente diferente a lo que hemos estado escuchando, y que la gente pues le dé esta oportunidad diferente a la música, a los jóvenes, a la creatividad, ¿no? Que tenemos también como artistas nuevos, ¿no? Porque cada quien tiene diferentes vivencias, Sí. entonces vamos a hablar de temas diferentes. Entonces, ahora tener esta apertura creo que estaría padre y que también nos abriría a nuevas probabilidades, nuevas posibilidades y que también le da la oportunidad a otros artistas que también están peleando muy duro por su arte. Ujú. Totalmente. Y mientras más nos expongamos a cosas diferentes, a conocer cosas diferentes, más activamos también nuestra propia creatividad, ¿no? Y me acuerdo Claro. una maestra que tuve sensacional sobre arte que decía, a diario tenemos que hacer cosas diferentes. Si siempre te vas al trabajo en una misma ruta o te lavas los dientes con la mano derecha o todo lo que haces en el día a día, cámbialo. Lávate los dientes con la mano izquierda, agarra otra ruta, súbete al coche y pon radio, otra estación que nunca la estarías escuchando, porque eso te va a estar estimulando diferentes partes del cerebro que luego vas a ver que te da resultados en el trabajo, en tu música, en lo que sea que estés haciendo, que te va a hacer esa mezcla de ideas en donde va a generar un nuevo bebé, un nuevo producto completamente distinto, Sí, ¿no? estás más autoconsciente. Exacto, exacto. Genial, queridísima. Antes de cerrar, me gustaría hacerte unas 12 fire questions. Lo ideal es que contestes con una palabra o una respuesta corta, lo primero que te venga a la mente, ¿va? Súper. ¿Qué te conecta con algo más grande que tú? Dios, ¿Qué le pides a Dios o al universo en este momento de tu vida? felicidad. ¿Algún día te has puesto de rodillas ante la vida y por qué? Sí, cuando sentía que ya no había luz ni esperanza, pero pues la vida siempre te levanta. Cuando estás en el hoyo, ¿qué haces para salirte de ahí? Rodearme de personas que me apoyan y me quieren, que me ayuden a salir. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Todo. ¿Cuál es uno de los mejores libros que has leído? El poder de la hora. ¿Qué verdad te cambió, aunque fue difícil verla? Que no todo iba a salir como esperaba. ¿Qué estás haciendo hoy que alimenta tu alma y no tu ego? Mi música. ¿Qué estamos normalizando, pero que en el fondo nos está destruyendo? Lo desechable. ¿Cuál es la mayor mentira que nos estamos contando como humanidad? Uf, está fuerte. Como humanidad. Pues nos cegamos ante los problemas de la vida, como un circo romano. Cuando creas, ¿de dónde nace tu impulso creativo? Desde el corazón. ¿Y qué parte de ti se activa cuando estás creando? El alma. Lindísimo. Gracias, Mía. Gracias por estar aquí, por compartir tu experiencia, tus talentos, tu historia. Gracias. ¿En dónde te pueden encontrar en redes sociales? Me pueden encontrar como Mía Rubin Lega en TikTok, en Instagram y pues bueno, como Mía en todas las plataformas musicales. Buenísimo, perfecto. Gracias por Gracias. compartirte. La gocé. Gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas. Estamos en todos los canales y en todas las plataformas. Y te invito a que nos dejes algún comentario, alguna pregunta que tengas tanto para mí como para mí. Nos va a encantar leerte. Gracias por estar aquí y por conectar con este espacio.